Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo nuevamente. En este video tutorial vamos a hablar de las reacciones del benceno y específicamente de la reacción de sustitución electrofílica aromática. Bien, hablemos de decir antes de entrar en materia que el benceno es un nucleófilo que reacciona con electrófilos y desde el punto de vista de su estructura, si analizamos cada uno de los carbonos, estos son carbonos nucleófilos porque son ricos en electrones. Recordarás que el carbono es una molécula simétrica, por lo tanto, todos sus carbonos se van a comportar de la misma forma. ¿A qué nos referimos cuando la reacción es de sustitución nucleofílica aromática? Bien, una sustitución electrofílica es una reacción que da un producto aromático, el cual es significativamente más estable que el producto de una reacción de adición en cuanto a los aromáticos. Entonces, el benceno, al ponerlo frente a un electrófilo, cualquiera de los carbonos que tienen que son ricos en electrones van a atacar a ese electrófilo y nos va a dar como producto el derivado del benceno más un subproducto. Esta reacción general tiene un mecanismo de reacción que es común en todas las reacciones electrofílicas aromáticas. Dentro de ellas podemos hablar de la halogenación, la nitración, la sulfonación, la alquilación de Friedel-Crafts y la acilación de Friedel-Crafts. Bien, hablemos pues entonces de la ecuación general. Dijimos, el benceno con sus carbonos nucleófilos van a atacar al electrófilo para dar como producto el derivado más un subproducto que puede ser orgánico o inorgánico. Finalmente lo que nos interesa es el producto derivado aromático. Bien, hablemos del mecanismo de reacción general. El benceno va a atacar al nucleófilo y va a dar origen a una estructura de resonancia en el cual un carbono positivo va a ser asistido por este par de electrones, los cuales se mueven para generar el isómero de resonancia correspondiente. Ahora, ubicada la carga en este carbono, este par de electrones se mueve para asistir a esta carga y finalmente la parte negativa, el anión, ataca al protón donde se encuentra el electrófilo y este mete su par de electrones para asistir la carga positiva. Todas estas estructuras de resonancia se le conocen como ion benzonio. Entonces este es el paso rápido de la reacción y de alguna manera se establecen cuando se lleva a cabo la reacción. Por último, se forma el derivado ya con el derivado del benceno más el subproducto que habíamos platicado. Bien, hablemos de la sulfonación. En la sulfonación, el benceno se somete a una mezcla de ácido sulfúrico fumante, el cual está formado por SO3, ácido sulfúrico, y se calienta para que el producto sea el derivado aromático, el cual se llama ácido benzensulfónico en un 50%, y su mecanismo de reacción de esta reacción de sulfonación es el siguiente. El primer paso es la formación del electrófilo. En este caso, el ácido sulfúrico actúa como una base, ataca el SO3 para formar el ion sulfato, agua como subproducto y el
ion sulfonilo, que es el electrófilo. A continuación, el nucleófilo el benceno ataca al electrófilo, dando este ion sulfonio, el que hablábamos hace rato, y el sulfato ataca al hidrógeno, mete el par de electrones para asistir esta carga positiva del ion sulfonio, para finalmente dar el ácido benzensulfónico más el ácido sulfúrico, que se recupera de como que se utilizó como catalizador. Bien, ahora la nitración del benceno. La nitración del benceno se da en condiciones de ácido nítrico, en presencia de ácido sulfúrico concentrado y a una temperatura de 50 grados centígrados. Esto nos va a dar el derivado aromático, que es el nitrobenceno, y en un 85%. Recuerda que siempre hay un subproducto que no he mencionado, pero que bueno, aquí lo más importante es mencionar el derivado aromático que se genera. Veamos su mecanismo de reacción. Para el mecanismo de reacción de la nitración, recuerden las condiciones ácido nítrico en ácido sulfúrico, los cuales en su primera reacción el ácido nítrico, actuando como base, va a tomar el hidrógeno del sulfúrico. A su vez mete su par de electrones para generar el ion sulfato, que está en equilibrio. Finalmente este par de electrones del agua se mete para asistir esta carga positiva, se elimina agua y se genera el ion nitronio, que es el que nos va a servir como electrófilo. Bien, entonces ahora el benceno como electrófilo hace su ataque hacia el ion nitronio para generar el ion sulfonio en resonancia. El bisulfato ataca al protón, mete su par de electrones para asistir en la carga del ion benzonio, y finalmente forma el nitroderivado con la recuperación del ácido sulfúrico. En la halogenación vamos a tener al benceno en presencia de un halógeno y una sal de Lewis a una temperatura de 30 grados centígrados, y eso nos va a dar el derivado halogenado del benceno. En este caso es el clorobenceno y se genera en un 90%. Vamos a ver su mecanismo de reacción. Aquí la sal de Lewis, aquí el cloruro, vamos a tener como ejemplo el bromuro férrico, con el átomo la molécula del halógeno, van a atacar nucleofílicamente, se va a generar complejo activado, o complejo del bromonio, el bromanión del fierro, más el ion bromonio, que es el que nos va a servir como nucleófilo. Entonces esto lo podemos ver representado con estas moléculas o esta representación gráfica para que nos quede un poquito más claro. Este es en el primer caso. Luego, este complejo ataca al... Bueno, antes tendríamos que decir que el benceno ataca nucleofílicamente y se forma grupo de moléculas en resonancia que se le conocen como benzonio, y da como producto el bromo derivado, el derivado aromático del benceno, más ácido bromídrico, representado con moléculas. Vemos como el benceno, el ion bromonio, es atacado por el fluoruro férrico
perdón, el bromuro férrico para dar el derivado aromático más ácido bromídrico. En este otro tipo de representación estamos hablando de un modelo molecular para ver más gráficamente esta parte del mecanismo de reacción. Bien, entonces el ataque al ion bromonio por parte del benceno nos va a dar estas estructuras de resonancia que son el ion benzenonio o benzonio, que en su totalidad se escribe de esta manera, y representado con nuestros modelos moleculares lo tendremos de esta manera. Entonces con esto nos damos cuenta cómo se lleva a cabo la formación de estos isómeros de resonancia, que finalmente dan como producto el derivado del benceno con el halógeno. Hablemos ahora de la alquilación de Friedel-Crafts. El benceno más un cloruro de alquilo o un halogenuro de alquilo nos van, en presencia de una sal de Lewis, nos va a dar el derivado del benceno alquilado. En este caso es el isopropilbenceno en un 95%, el cual se llama cumeno. El mecanismo de reacción es el siguiente. Aquí el halogenuro de alquilo ataca a la sal de Lewis de forma nucleofílica para dar estas estructuras de resonancia, en la cual está presente en resonancia el nucleófilo, el electrófilo, que este es el que vamos a utilizar en la reacción. Entonces el benceno hace el ataque de tipo electrofílico para dar el derivado alquilado, más un protón que finalmente nos va a dar el haluro de hidrógeno correspondiente. Entonces veamos, el hidrógeno ataca al radical alquilo, que es un carbocatión que se genera por el mecanismo anterior que observamos, y luego el halogenuro toma el hidrógeno asiste al par de electrones del ion benzenonio para finalmente dar el derivado alquilado del benceno más un hidrácido que se forma. La acilación del benceno lleva un mecanismo muy parecido, solo que aquí el reactivo que se utiliza es el cloruro de acetilo en presencia también de una sal de Lewis a 80 grados centígrados, y esto nos va a dar el derivado acetilado correspondiente. En este caso es la fenilmetilcetona en un 97%. Este se conoce como acetofenona. El mecanismo de reacción ya no lo explico porque es muy parecido al de la alquilación. Bien, entonces pasemos ahora a las reacciones de los derivados del benceno. En este caso, las reacciones de los derivados del benceno, el reactivo electrofílico, entonces ahora es un derivado del benceno, el cual va a atacar a un electrófilo y va a dar como producto el derivado disustituido del benceno. Esta es la reacción general. Bien, los derivados del benceno también sufren las reacciones de sustitución nucleofílica aromática que ya habíamos mencionado, que es la halogenación, la nitración, la sulfonación, la alquilación y la acilación de Friedel-Crafts. Veamos entonces uno de sus una particularidad de estas reacciones es de que el grupo G que está unido al anillo bencénico va a tener particularidades en la reacción, y esto va a hacer que oriente, dependiendo de quién sea G, va a orientar hacia los carbonos orto, hacia los carbonos beta
o hacia el carbono para. Entonces, cuando la reacción se lleva a cabo en presencia del electrófilo, nos va a dar varios isómeros. El isómero orto, que es el disustituido, el isómero meta y el isómero para. Pero no siempre se generan los tres. Dependiendo de quién sea G, se van a producir ya sea el orto para o el meta. Entonces esto vamos a precisarlo más adelante. Entonces dijimos que el benceno, más bien el derivado del benceno en presencia del electrófilo, nos puede dar el producto en orto, el producto en para o el producto en meta, que en este caso es el que tenemos aquí, y cada uno de ellos está estabilizado de manera diferente. Esto se da por las características electrónicas del grupo G, que a continuación vamos a definir. Tenemos tres grupos: los orientadores orto-para, que pueden ser activantes. En ellos tenemos a las aminas y las anilinas también. Tenemos a los fenoles. Aquí el grupo G es NH2, NHR o NH2R, o R2 más bien. Los fenoles, que tienen al grupo OH, los ésteres alquílicos, los radicales alquilos y los halogenuros. Recuerda, todos estos pueden ser los grupos G que están unidos al grupo benceno. Y los orientadores meta son aquellos como el nitrobenceno, NRH3, los derivados carboxílicos, el ácido benzensulfónico, los nitrilos y los derivados de los aldehídos o cetonas. Bien, entonces con esta información podemos ver algunos ejercicios. En el primer caso, este grupo, si recuerdas, veamos, es alquil o aril. Entonces este es orto para director. Ya te imaginarás cuál es el producto. Entonces esto es una nitración. Entonces intuimos que el producto va a ser un derivado que va a estar nitrado. Va a ser un nitrometilbenceno. Pero vamos a ver cuáles van a ser los productos. Los productos que se generan son el producto en orto, la nitración en orto y la nitración en en para. Recuerda que este grupo, el grupo metil, es orto para director. Entonces se generan el producto en orto y el para. Ejercicio número 2. Ahora vamos a hacer una nitración, pero el reactivo es el ácido benzensulfónico. El producto, como ya te lo imaginas, es un producto nitro sulfonado, pero vamos a ver en qué posición. Recordamos, el ácido benzensulfónico, el SO3, es un metadirector. Entonces el producto va a ser aquí hay un error, debería ser nitro en esta parte, porque es meta nitro benzensulfónico. Entonces ahí te pido de favor que hagas el ajuste. Ejercicio número 3. Ahora es el ácido benzensulfónico en presencia de halogenuro de alquilo. Esta es una alquilación de Friedel-Crafts. Recuerda, este es un grupo metadirector. Entonces vamos a tener la alquilación en posición meta. Ejercicio número 4. Ahora tenemos un grupo nitro y esto va a ser una sulfonación. Entonces este grupo nitro, recuerda, es metadirector. Entonces nos va a dar el producto aquí o acá. Entonces el producto va a ser el nitro derivado del ácido benzensulfónico. Bien, hasta aquí en este video tutorial. Espero
te haya sido de utilidad. Fue muy sencillo, pero es con la información básica para que puedas apoyarte en este tema un poquito escabroso de las reacciones del benceno. Sin embargo, lo tratamos de dar muy light. Esperemos te sea de utilidad. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Sé feliz siempre, y te habló Anastasio Noguerón García, tu servidor y amigo. Hasta luego.